bendito. Amén. Porque Dios sabe todo. ¿Verdad? 13 años en prisión. Y sin embargo, todo ese sufrimiento fue para prepararlo, para llevarlo al lugar y en el momento en el que Dios lo quería usar. ¿Te ha pasado alguna vez que lo estás pasando mal y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Te ha pasado? ¿Que te has visto con el agua al cuello y no entiendes por qué Dios no hace algo? ¿Verdad? Hay veces que nos vemos así. Pero cuando no entendamos a Dios, digamos, gracias Señor porque no te entiendo. León Tolstoy, un escritor ruso, dijo, si Dios fuera tan pequeñito como para que nosotros le pudiéramos entender en todo, no sería el Dios tan grande que necesitamos. Amén. Así que gracias Señor porque no te entendemos en todo, que tú eres mucho más de lo que nosotros podemos llegar a alcanzar, a entender, a discernir, a comprender. Dios sabe todas las cosas. Él sabe cuando estamos presos, por qué estamos presos. Él sabe cuando estamos en una situación difícil, por qué estamos en esa situación difícil. Es verdad que en algunas situaciones difíciles no es que estemos porque sea el plan de Dios, sino porque nuestras decisiones a veces nos llevan a situaciones difíciles, ¿verdad? Pero aún así, aunque sea por causa de nuestras decisiones erróneas, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas o algunas solo, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Aún hasta las que no entendemos. Pablo estaba preso. El apóstol con mayúscula, porque no cabe la menor duda de que el apostolado de Pablo sobresale por el apostolado de todos los demás. Pedro fue el apóstol más importante entre los apóstoles, es decir, más importante. No en importancia de jerarquía, no que hubiera ningún tipo de jerarquía, sino simplemente que es el que sobresale, porque era muy impulsivo, tenía un carácter muy fuerte, se imponía, pero Pablo sobresale por su conocimiento, por su sabiduría, por su disposición para servir a Dios, por su amor a la obra, por su amor por las almas, por su profundo compromiso con su fe. Pablo es el apóstol, y ese gran apóstol que iba a tener una vida limitada, porque nuestra vida está limitada aquí en la tierra. Yo no sé si ustedes lo saben. Ustedes saben que nuestra vida aquí tiene fecha de caducidad, ¿verdad? La vida de Pablo tenía fecha de caducidad. Y a pesar de eso, Dios lo mantiene 2 años preso. Pero Dios sabe todas las cosas. Y a veces Dios nos hace pasar por el desierto para que después podamos llegar a la tierra prometida, ¿verdad? A lo mejor si nos llevara directamente a la tierra prometida, nos resultaría tan fácil que no la apreciaríamos en todo su valor. Y nos hace pasar primero por el desierto para probarnos, para perfeccionarnos, y después, cuando podamos disfrutar de la tierra prometida, poder hacerlo con verdadero y profundo agradecimiento a Dios. Amén. Bueno, versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Algunos leyendo este pasaje pudieran pensar que Agripa y Berenice eran
marido y mujer, ¿verdad? Sin embargo, no lo eran, aunque vivían como tales. Vivían como marido y mujer, pero no eran marido y mujer, eran hermanos. Hermanos que vivían en concubinato, en incesto. ¿Ok? O sea, esto el historiador Flavio Josefo, yo lo he citado en varias ocasiones porque él tiene varios libros de aquella época y él relata sobre Agripa y Berenice, y él se hace eco de ese rumor que corría por toda Roma y que el diccionario bíblico ilustrado, el diccionario de Vila Santa María, no da por rumor sino por hecho. ¿Okay? Que dice que la sociedad romana, decía Flavio Josefo, en la sociedad romana comenzaron a circular informes escandalosos en cuanto a sus relaciones incestuosas. Es decir, que los dos hermanos vivían como si fueran marido y mujer, ¿no? Cuando ese escándalo se hizo público, Berenice, para silenciar un poco los rumores, todo lo malo que se decía de ella, pues decidió casarse con Polemo de Sicilia. Polemo de Sicilia. Sin embargo, poco después abandona a su marido y vuelve otra vez con su hermano. Así que ni Drusila, ¿recuerdan quién era Drusila? De Festo no. La tercera esposa de el antecesor de Festo, de Félix. Drusila era la tercera esposa de Félix. Drusila era hermana de Berenice, que era hermana de Agripa, del rey Agripa. ¿Ok? Entonces ni Drusila ni Berenice parecía que fueran gente de muy buena reputación, ¿verdad? Pero bueno, esta es la historia, lo que la historia nos cuenta. Ahora, este Agripa que encontramos aquí, este rey Agripa, es Agripa II. Él se llamaba Marco Julio Agripa Herodes. Marco Julio Agripa Herodes. Y se llamaba exactamente igual que el padre, Marco Julio Agripa Herodes. ¿A qué le suenan esos nombres? ¿A qué? A extraños. Marco Julio, pero ¿le suena a judío o a gentil? ¿A quién le suena a judío? Marco Julio no eran nombres, eran nombres romanos. De hecho, tanto su padre Agripa I como Agripa II fueron criados en Roma, criados y educados en Roma. Eran judíos de nacimiento. Eran judíos de nacimiento, pero fueron educados y criados en Roma. Pertenecían a la familia real, ¿verdad? Ahora, como judíos, que ellos eran, aunque eran romanistas en el sentido de que eran partidarios de llevarse muy bien con el pueblo romano, aunque ellos como judíos conocían perfectamente las costumbres de su pueblo, las costumbres judías, y aparentemente las respetaban. Ahora, con esta gente nos encontramos con un problema. En la Biblia encontramos varios Herodes y varios Agripas. Entonces, para no hacernos un lío, yo les voy a decir cómo era cómo fue, quién es quién. El primer Herodes que aparece en la Biblia es Herodes el Grande. Ese es el que vivía poco antes, o sea, murió poco antes de que naciera, o justamente cuando estaba naciendo Jesús. Se sabe que Jesús nació en el año 5 o 6 antes de la era cristiana, porque el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos, tiene un error de entre 4 y 6 años. ¿Ok? Entonces, San Gregorio, que fue el que hizo nuestro calendario, calculó mal, justamente porque se confundió con los
Dios Herodes calculó mal el nacimiento de Cristo y dijo que había nacido entre 4 y 6 años después, o sea, después de lo que había nacido. O sea, Jesús nació aproximadamente entre el 4 o el 6 antes de la era cristiana. O sea, en el 4 o 6 antes de Cristo es cuando nació Jesús. Y justamente Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo. O sea que Herodes el Grande estaba muriendo cuando Cristo estaba naciendo. ¿Vale? Para que nos identifiquemos. Algunos se confunden y piensan que Herodes el Grande fue el que ordenó las matanzas de los niños. No fue así. ¿Ok? No es así. Entonces, Herodes el Grande ya había muerto cuando la matanza de los niños. Ahora, Herodes el Grande muere y le sustituye Herodes Antipas. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande, pero no le sustituye como rey. Herodes el Grande sí era rey, pero Herodes Antipas le sustituye como tetrarca de Galilea y de Perea. Es decir, iba a tener el gobierno de 2 zonas, pero no como rey, sino como gobernante. El título que iba a tener era tetrarca, ¿ok? El tetrarca de Galilea y de Perea. Este Herodes Antipas, para que ustedes lo identifiquen, fue el que le cortó la cabeza a Juan, ¿ok? Ustedes recuerdan que Herodes Antipas, el tetrarca, Herodes Antipas estaba celebrando su cumpleaños y en medio de la fiesta, la hija de su novia, por llamarle de alguna manera, no era su novia, era su cuñada, pero era con la mujer con la que él vivía. Herodes Antipas estaba viviendo con su cuñada, con la mujer de un hermano suyo. Aquí hay unos líos más o menos como los de ahora, ¿verdad? Si es que esto no es nuevo. A veces nos creemos que inventamos la pólvora. La pólvora ya se inventó. Herodes Antipas estaba viviendo con Herodías, que era la esposa de su hermano. Y una hija de ella, de Herodías, bailó para Herodes en su cumpleaños. Y la chica, que debía ser joven y guapa, encendió tanto la lascivia de Herodes que en su carnalidad él le hizo una promesa: pídeme lo que quiera, que hasta la mitad del reino soy capaz de dártelo. Y entonces, claro, la niña fue corriendo a la madre: mamá, ¿qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Y la mamá, que le tenía a Juan el Bautista entre ceja y ceja, porque Juan el Bautista la denunciaba: estáis en adulterio, estáis en pecado, arrepentidos, pecadores. Ya sabéis cómo era Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía pelo en la lengua, tenía pelo de camello en su vestimenta, pero en la lengua no tenía ni un solo pelo. Él decía las cosas como eran, ¿no? ¿Qué fue lo que la mamá le dijo? Pídele la cabeza del Bautista. Dice la palabra de Dios, eso está relatado en Marcos capítulo 6, ¿verdad? Del 17 al 29, dice que hasta Herodes le dio tristeza del tema, y porque se vio entre la espada y la pared, pero había dado su palabra delante de los gobernadores romanos y todo esto, y ya no tuvo más remedio que cumplir. Así que él mandó que un guardia le cortara la cabeza a Juan el Bautista y la trajo en una bandeja. Y se la presentó a la niña se la llevó a su mamá. Ese era el regalo que había pedido, ¿no? Asesinar a un siervo de Dios porque le decía la verdad. Es como cuando Pablo pregunta en Gálatas, ¿no? Dice: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Qué pregunta, ¿no? Pero a veces pasa, ¿verdad? A veces no queremos oír la verdad. Queremos que alguien nos diga otra cosa. Bueno, eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso no nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te enfrenta con la verdad? ¿La recibes con gratitud? Gracias, hermano, porque me estás demostrando amor, que me amas y por eso me corriges. ¿O qué se habrá creído este?
¿verdad? Bueno, pues este es Herodes Antipas. Herodes Antipas fue quien juzgó a Cristo. Le cortó la cabeza a Juan el Bautista y también fue el que juzgó a Cristo. Intentó juzgar a Cristo, porque él lo interrogó, pero Jesús no abrió su boca. ¿Ok? Por eso lo volvió otra vez a Pilato, ¿verdad? En el año 39, Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, le pide al César, que era Calígula, semejante elemento. Herodes Antipas le solicita al César que lo nombre rey, como su padre era rey. Pero otro Herodes, Herodes Agripa I, Agripa I, el papá de Agripa II, el papá de Berenice, el papá de Agripa, el papá de Drusila, ese Agripa I le come la oreja al César y le dice que no, ese lo que quiere que tú lo nombres rey, pero porque lo que quiere es hacerte la guerra, lo convence de que recele de sus intenciones. Así que Calígula lo que hace es lo deporta a Francia, a Lyon. Pero claro, pone a Agripa I, lo pone como rey. Y este es el papá del que nosotros estamos viendo ahora, del que va a juzgar a Pablo. Agripa I es nombrado rey por Calígula. Después Claudio amplió su poder, porque Calígula lo había hecho rey de Galilea y de Perea, pero después este también lo hace rey de otras zonas más, casi de todo Israel. Este fue el que mandó asesinar, Agripa I, mandó asesinar a Jacobo. ¿Ok? Jacobo el mayor. Y también fue el que encarceló a Pedro, porque como vio que eso le gustó a los judíos, entonces dijo, pues le hemos cortado la cabeza a Jacobo, bueno, pues ahora vayamos a por Pedro. ¿Dónde está ese otro? Porque esto le gusta, para ponerse medalla delante de los judíos. Bueno, ¿ustedes recuerdan cómo murió este Herodes Agripa I? Murió, ¿recuerdan? En el capítulo 12 dice que un día vinieron los de Tiro y de Sidón, que tenían pelea entre ellos, ¿verdad? Y salió el rey Agripa allí vestido con una túnica hecha con hilos de plata y tal, y que el sol se reflejaba en él, y la gente lo vio con esa majestad y gritó, voz de Dios y no de hombre, ¿no? ¿Y qué le pasó a Agripa? Que fue fulminado. Él dice que murió comido por gusanos. Nadie que le robe la gloria a Dios va a salir bien parado. Y eso es una advertencia para todos esos apostolitos que salen ahora por ahí y que le están quitando o tratando de quitar la gloria a Dios. Yo soy el ungido. ¿Quién quiere la unción? Venga que yo le voy a dar la unción. Yo. Todos estos que se ponen en el lugar del Cristo, del ungido, todos estos que le roban la gloria a Dios, todos estos que se ponen en el lugar de Dios, todos estos un día van a acabar comidos por gusanos. Murió repentinamente así. Algunos historiadores dicen, bueno, no es que muriera allí mismo, ¿no? Sino que cogió una enfermedad y al final murió. Bueno, miren, usted dígalo como sea, la Biblia dice que murió comido por gusanos. O sea, los gusanos se lo comieron en vida, porque no le dio la gloria a Dios. Y es que estaba ya escrito en el profeta Isaías: yo, Jehová, y a ningún otro daré mi gloria. Amén. Dios es celoso con lo que es suyo. Si tú le quieres quitar la gloria a Dios, cuidadito con los gusanos. Bien, y fíjense que Agripa conocía la palabra de Dios, pero no respetó a Dios, conociendo la palabra de Dios. Que no respete a Dios alguien que no conoce la palabra, no es que tenga excusa, porque no la hay.
El apóstol Pablo dice en Romanos 1 y 2 que el hombre no tiene excusa, porque aunque no conozca la palabra de Dios escrita, conoce la palabra de Dios en la creación y en todas las cosas, porque dice que un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche transmite el conocimiento y la misericordia de Dios. O sea que el hombre no tiene excusa. Pero bueno, que no glorifique a Dios alguien que no lo conoce, casi que tiene un pase. Pero alguien que conoce su palabra y que no la cumpla, eso es peor, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, más le valiera no haber conocido el camino de la verdad que habiéndolo conocido, apartarse de él. Porque el postrer estado, su estado posterior, viene a ser peor que el primero, que antes de conocer, ¿verdad? Así que, ¿tendrá eso que decirnos algo a nosotros? No, a nosotros no, ¿no? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? Y hay cosas que nosotros sabemos y no hacemos. A ver, pensemos. No. ¿No? ¿O sí? ¿Y si estamos en pecado, estamos en santidad? ¿Y qué pasa sin santidad? ¿Qué pasa? ¿Y lo sabemos? ¿Qué podemos hacer? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Debiéramos arrepentirnos y cambiar la forma de actuar. ¿Ustedes creen? ¿Sí o sí? Bueno, a la muerte de Agripa I, comido por gusano, pues Agripa II no fue, o sea, fue excluido del reinado, no lo pusieron como rey porque todavía era un niño muy jovencito, era un adolescente con 17 años. Entonces, por su poca edad, no lo pusieron como rey. Pero en el año 48, ya con algo más de edad, Claudio lo hizo rey, primero en el Líbano, luego en Filipo, luego en Licinia, y al final Nerón le volvió a hacer rey también de Galilea y de Perea. Y este Agripa II es el último, que estamos aquí viendo con Pablo, es el último de la dinastía de los Herodes. El último. ¿Ya has visto? Herodes el Grande, Herodes Antipa, Agripa I, que también es Herodes, y Agripa II. Este es el último de la dinastía de los Herodes que iba a reinar, ¿verdad? Este Agripa II, al que estamos viendo que vivía con su hermana, el César le dio también la prerrogativa de nombrar al sumo sacerdote. O sea, él ponía al sumo sacerdote, el rey. Determinaba si había que cambiar o no había que cambiar al sumo sacerdote. Y si había que cambiar porque él quería cambiar, ponía a quien él quisiera, fuera o no de la familia de Aarón. Él ponía a quien quería. ¿Ustedes se imaginan lo que esto podía suponer para el pueblo judío? Normalmente él escogía agentes de la familia sacerdotal, pero no siempre escogía a las mejores personas. Para que se hagan una idea de cómo era este Agripa II, entre el año 66 y el año 70, el año 70 fue cuando Tito invade Jerusalén, ¿no? Pues antes de la invasión de Jerusalén, con las tropas romanas, antes de eso, en el año 66 hasta el año 70, se está desarrollando una guerra entre judíos y romanos. Pero una guerra, en toda regla. Entre el año 66 y el año 70, judíos y romanos están enfrentados en una guerra campal. ¿De qué lado piensan ustedes que se puso Agripa II? ¿De su pueblo, los judíos? Se puso del lado de los romanos. Y además,
absolutamente convencido de que estaba haciendo lo correcto, de que a su pueblo le convenía someterse al imperio de Roma. O sea, se puso del lado, luchó contra su propio pueblo, luchó contra sus propios hermanos, en favor de Roma. Ahora, ¿creen ustedes que esto le perjudicó o le benefició? ¿Le perjudicó o no? No. ¿Están de acuerdo? Estaba en contra del pueblo de Dios, pero el luchar a favor de Roma le granjeó la amistad del emperador y le granjeó que le premiaran con multitud de tierras. Ustedes saben que cuando le regalaban una tierra, te regalaban una ciudad, no te regalaban solamente lo que era la posesión de la tierra, sino todas sus rentas también. Es decir, esa ciudad, los impuestos que se recogían en esa ciudad ya no eran para Roma, sino para el rey. Así que Agripa II salió muy rico de la guerra contra sus hermanos. Ahora, ¿ustedes creen que el pueblo judío lo rechazó? Hubiese sido lo lógico, ¿verdad? Claro, pero no fue así. ¿Saben por qué? No, por los intereses, bueno, en parte. Pero ¿saben sobre todo por qué? Porque como él era quien ponía al sumo sacerdote, él manipulaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote manipulaba al pueblo. Así que callaba las voces disidentes. Si había alguien que protestaba mucho, le hacían un afeitado un poco apurado y ya está. Y todo el mundo contento, ¿verdad? Le pasaban la navaja un poquito bien apurada. Claro, el pueblo judío, pues, Herodes, Agripa II, terminó la construcción del templo de Herodes, que comenzó Herodes el Grande, pero lo terminó Agripa II. Así que, fíjense, esto le beneficia, le aporta multitud de riqueza y el pueblo todavía agradecido. Ahora, fíjense aquí, estamos viendo aquí en el versículo 13 a Agripa y Berenice que se presentan ante Festo, dice, para saludar a Festo, ¿verdad? Esta era la costumbre, que cuando llegaba un gobernador romano a la zona, todas las autoridades locales tenían que ir, presentarse y ponerse a su servicio, ¿no? Él sería un rey, pero estaba al servicio de Roma. ¿Okay? Así que va a presentarle sus respetos al gobernador. Y aquí vamos a ver a Pablo delante de Agripa y de Berenice. Pero es importante que entendamos que no es que se le vaya a hacer un juicio nuevo. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Porque ya había apelado a César. Ya no le van a juzgar más en Cesarea. Ya él tiene que ser juzgado en Roma. Pero Festo va a hablar, como hemos leído, con Agripa, porque como él tiene que mandarlo a Roma para a ver qué saco yo el limpio, qué le digo yo al César, ¿no? ¿Qué le digo yo de este hombre? ¿Cómo le explico yo que le mando un preso que quiere ser juzgado por el emperador, ¿no? Se lo tengo que explicar de alguna forma. Y entonces por eso le pide a Agripa, oye, tú que eres judío y tal, ayúdame a entender todo este follón. ¿Ok? Y entonces él por eso le presenta todo el problema de Pablo, se lo presenta a Agripa, para que Agripa se interese en el tema y después le diga qué es lo que le tiene que decir al César, ¿verdad? Ese es el motivo, y nosotros lo vemos aquí en el versículo 26, ¿verdad? Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, dice Festo, ¿verdad? Le he traído ante vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea, esa era la razón por la cual Festo se lo presenta después a Agripa, ¿verdad? Ahora, fíjense que
Festo le hace un resumen a Agripa, ¿verdad? En los textos que hemos leído, del 14 hasta el 17 más o menos, no, incluso hasta el 22 donde hemos leído, ¿no? Pues Festo le hace un resumen de todo el proceso. ¿Okay? Y en ese resumen, en el versículo 18, por ejemplo, dice, estando presentes los acusadores, que dice, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Y a mí se me ocurre preguntar, ¿qué piensan ustedes que era lo que él se sospechaba? Que fuera a lo mejor un sedicioso, alguien, un revolucionario, alguien que iba a levantar al pueblo contra Roma. Entonces, pero Festo dice, no, pero nada, ningún cargo de esos de los que yo esperaba. Y esto es importante. Ahora, versículo 22 dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Amén. O sea que aquí vemos preparado ya el tema para que al día siguiente vamos a ver que con una gran pompa y todo lo demás se va a presentar Berenice con su hermano, Agripa y Berenice, se van a presentar delante de Festo para analizar el asunto de Pablo. No vamos a decir para juzgar, sino para conocer más en profundidad el asunto de Pablo. Bueno, vamos paso a paso avanzando. Ya nos queda muy poquito del libro de los Hechos, pero vamos viendo ya casi el final. Ya Pablo va a llegar a Roma dentro de poco y allí vamos a ver lo que pasa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? De lo que hemos visto hasta ahora. Reyes judíos puestos por Roma. Es que los Herodes eran casta de la realeza, es decir, eran castas de los principales entre el pueblo judío, ¿no? Ustedes saben que siempre el pueblo judío fue gobernado por sacerdotes y levitas, escribas, sacerdotes y levitas, descendientes de Aarón. Porque en el pueblo judío los sacerdotes no solamente ejercían el oficio religioso, sino que también ejercían el oficio de gobernadores, de gobierno. O sea, estaban reunidos en un solo gobierno, se gobernaba la iglesia, es decir, el pueblo de Dios y la nación. El sumo sacerdote con los 70 ancianos era el gobierno de Israel. Y es de ahí, es de donde toma la Iglesia Católica en el siglo V, casi VI, toma lo que hoy en día se llama la curia romana, ¿no? Es decir, la imitación de cómo funcionaba el Sanedrín. Ahora ya no es el Papa con 70 cardenales, ahora ya hay 200 y pico de cardenales, porque cada Papa va nombrando más, ¿no? Entonces, pero eso al principio fue escogido del modelo del Sanedrín. ¿Y de dónde fue escogido el modelo del Sanedrín? ¿Recuerdan? ¿No se acuerdan? Echémoslo más atrás, bastante más atrás. Cuando estaban por allá por el desierto y el suegro de Moisés le dijo, te estás matando, ¿no? Tú solo no puedes guiar a este pueblo, ¿no? Busca 70 varones, ¿verdad? Hombres justos y tal, que juzguen al pueblo en tu lugar, ¿no? Entonces estaba Moisés, estaba Aarón, que era su profeta, y los 70 ancianos, que eran príncipes del pueblo. Ahí es donde nace el gobierno del pueblo de Israel. Ahí, en ese consejo de Jetro, el suegro de Moisés. Y eso fue así hasta que ya en el Nuevo Testamento se habla del Sanedrín. El Sanedrín, que es eso, el sumo sacerdote con los 70 ancianos. ¿Alguna pregunta? Pero es muy interesante conocer toda la historia, ¿verdad? Para saber encajar las cosas en su lugar, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas,
Yo tengo algunas noticias que compartir con ustedes. ¿Ok? Damos por terminado aquí el estudio. Bueno, vamos a hacer una oración antes y ahora yo le doy los anuncios. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie y oramos al Señor. Damos gracias por el estudio de hoy. Y antes de irnos, pues yo comparto con ustedes unos anuncios.